Ni siquiera sé cómo empezar a responderle lo que usted está diciendo, porque es una barbaridad el comentario que usted me puso. Y mire que he leído muchas barbaridades de usted y de otras personas. De lejos y con el debido respeto, pero es la mayor estupidez que alguien me ha puesto, tanto en Twitter como en TikTok, en 6 años que hago de temas económicos, o de temas políticos, o de temas, en este caso, relacionados a finanzas públicas. De lejos. No me ha tocado ninguna persona que renegara el tratado comercial celebrado con Estados Unidos y Canadá. O sea, básicamente el pinche tratado que nos da de comer a nosotros como país, usted está renegando y está diciendo que no fue un logro. Así de ridículo se escucha, o mejor dicho, se lee usted. Pero aún, para no variar con los comentarios que usted pone, ¿qué tiene que ver el campo con lo que usted está mencionando? Si algo que permitió, que favoreció el Tratado de Libre Comercio fue precisamente que el campo empezara a producir, junto con la reforma constitucional en materia agraria de Carlos Salinas de Gortari de 1992, esos dos fenómenos permitieron que el campo empezara a ser productivo, cosa que durante los 80 años anteriores, salvo quizás la época del porfiriato, no lo fue. Ahora, no me quiere creer, los datos, de nuevo, datos dicen todo lo contrario. Entre 1910 y 1920, más o menos había 10 a 12 millones de hectáreas en México, como en este caso para lo que era el cultivo y la siembra. Se producían 3 millones de toneladas de maíz en promedio y medio millón de toneladas de trigo. Era una época bastante difícil, la producción era muy escasa por la cuestión de la revolución, en este caso mexicana, de 1910 a 1921. De 1920 a 1930 se aumentó de 12 a 15 millones de metros cuadrados, lo que viene siendo, de metros por hectárea, lo que eran las tierras de cultivo. Aumentó a 4 millones de toneladas la producción de maíz y aumentó a 800 mil, a 0.8 millones lo que es la producción de trigo. Estamos hablando de la década de 1920 a 1930. Viene la época de 1930 a 1940 con lo que viene siendo el reparto masivo de tierras de Lázaro Cárdenas. Con todo y esa estrategia, las tierras de cultivo aumentaron de 15 a 18 millones o metros por hectárea y el maíz a 5 millones de toneladas producidas, 1 millón lo que era el trigo y 0.5 o 500 mil toneladas lo que era el algodón, que tuvo mucho que ver la repartición de tierras de nuevo con Lázaro Cárdenas. De 1940 a 1950 aumenta de 18 a 20 millones por hectárea las tierras de cultivo. 5 millones se mantiene en esa misma tendencia la producción de maíz, aumenta 1.5 la producción de trigo y aumenta 0.6 o 600 mil toneladas la producción de algodón. Se estabiliza en la década de los 50 y los 60 a 20 millones por hectárea las tierras de cultivo, 6 millones la producción de maíz, 2 millones la producción de trigo y quedan mismos números la producción de algodón, con todo y la revolución verde que beneficia a grandes productores con motivo del inicio del desarrollo estabilizador. Viene la época del 1960 a 1970. Hay 21 22 millones por hectárea de tierras de cultivo, 8 millones es la producción de maíz en promedio, 2.5 la producción de trigo, 0.5 baja a 500 mil toneladas la producción de algodón y es el último esfuerzo del reparto, 10 millones por hectárea adicionales a lo que ya existía. De 21 a 22 millones, así ya se mantiene en la década de los 70 y en la década de los 80 lo que vienen siendo las tierras de cultivo, ya no se mueve. El maíz, lo máximo que llega a alcanzar es la década de finales de los 80 con 14 millones de toneladas producidas, 4 millones de toneladas de trigo, no hay un registro exacto de lo que viene siendo algodón y es un crecimiento modesto hasta ahí, básicamente. Es decir, que en prácticamente 80 años se alcanzó como máximo 22 millones de hectáreas de cultivo, 14 millones de toneladas de maíz producidas y 4 millones en este caso de toneladas de trigo, no más.
básicamente. Hubo un impacto positivo con la reforma agraria sin lugar a dudas, porque se redistribuyó 100 millones de hectáreas, 50% del territorio agrícola, 3 millones de campesinos, pero pues básicamente la fragmentación en minifundios, la falta de tecnología, de crédito, de riego, limitaron la productividad. Así de fácil. ¿Qué es lo que ocurre con la reforma constitucional y con el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué es lo que usted está llorando y que dice que le dio en la madre al campo, según usted? El Tratado Comercial entra en 1994, así de fácil. Para lo que viene siendo 1993, como le digo, se producían 20 millones de toneladas de maíz, 3.5 millones de toneladas de trigo, 50 millones de toneladas de caña de azúcar, 1.2 millones de toneladas de aguacate, 2 millones de toneladas de tomate y más o menos 250 millones de toneladas, hablando ya de todas las diferentes plantas y productos agrícolas en México, básicamente. Para el año 2000, es decir, tan solo 8 años después de que entrara en vigor la reforma constitucional y tan solo 6 de que entrara el Tratado de Libre Comercio, ya se producían 25 millones de toneladas de maíz, con un rendimiento de 2.5 en este caso por hectárea. 3.5 millones de toneladas de trigo, 50 millones de toneladas de azúcar, 1.2 millones de toneladas de aguacate. Y México en este caso capturaba ya el 31% de las exportaciones mundiales de cítricos y melones. 2 millones de toneladas de tomate. Ya México absorbió el 24% de las exportaciones mundiales. Y ya eran más de 250 millones de toneladas en cuestión de todos los productos. Tan solo para lo que era el año 2000. Para el año 2010, México se convirtió en el 11º productor agrícola mundial y líder de exportaciones en frutas y hortalizas. Y ya generaba más de 15.700 millones de dólares en exportaciones a Estados Unidos. Ahora, para la década del 2010 al 2020, en este caso producían en México 27 millones de toneladas de maíz, 3.5 a 4 millones de toneladas de trigo, 55 millones de toneladas de azúcar, 2.4 millones de toneladas de aguacate, 3.5 millones de toneladas de tomate y más de 292.8 millones de toneladas en total. El sector agropecuario generaba ya más de 53.800 millones de dólares para el año 2020. Estamos hablando de más de 1 billón de pesos, es decir, el 10% del presupuesto que para este año 2025 tiene el gobierno como presupuesto de egresos a ejercer. Ya para el año 2020 México se posicionó como el 7º exportador agrícola mundial, con exportaciones a 191 países y pues básicamente líder en diferentes productos como el agave o entre otros. Además con más de 43.000 millones de dólares en exportaciones tan solo a Estados Unidos. Entonces, pues básicamente el tratado comercial fue una bendición para el sector agrícola, también con la reforma constitucional que hizo Zedillo. Lo máximo que se llegó a alcanzar durante un periodo de 80 años fueron 22 millones de tierra de metros por hectárea en cuestión de cultivo y 200 millones de toneladas, en este caso, producidas. Tan solo en 8 años ya eran 250 millones de toneladas las que se producían. Para el 2010 ya eran casi las 300. Y ahorita, para el 2025, andan superando los 300 millones de toneladas en cuestión de diferentes productos agrícolas producidas. Estamos solamente hablando de la cuestión agrícola. Ese es el beneficio del Tratado de Libre Comercio. No arruinó el campo. El campo en México durante décadas fue improductivo por multitud de factores, los que usted diga y mande. El Tratado de Libre Comercio dinamitó lo que viene siendo la producción agrícola. A partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se potencializó lo que fue la producción, por la sencilla razón de que llegó tecnología moderna, llegaron nuevos insumos, llegaron productos más novedosos. Obviamente el campo mexicano se especializó y obviamente la propiedad privada adquirió un valor. No podemos renegar del tratado que nos da de comer, así de fácil. Y en materia agrícola, menos. Y solamente estoy hablando del factor agrícola, falta hablar de lo demás.